Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la clase de hoy vamos a empezar a ver tres hipótesis. Consiste en la segunda clase del práctico 3, los mismos ejercicios vamos a continuar, la clase de hoy también con los ejercicios del práctico 3, y va a constar un poco más en cómo tomamos una decisión a partir de los datos que tenemos. ¿Qué fue lo que hicimos en principio? Teníamos datos, podríamos hacer una estimación de un parámetro, ¿tá? Estimación puntual o por intervalos. Particularmente en este curso repasamos sobre todo, o sea, principalmente repasamos, o era el interés repasar las aproximaciones por intervalos y no la estimación puntual, que si bien es utilizada, ¿tá? Pero interesó más repasar la estimación por intervalos. Y en base a ello se podría tomar una decisión, se podría también eventualmente informar algo, ¿sí? Con su cierto error e incertidumbre, referido a su valor central también, por ejemplo, en el caso del promedio, una proporción P. Podríamos ver el rango, por decir, no el rango tan así dicho, sino el intervalo de confianza de una varianza, la varianza real, con datos experimentales. Y vimos que todo eso lo hacíamos a un nivel de confianza o a un nivel de significación. El concepto de nivel de confianza o significación, preferentemente, se utiliza también en test de hipótesis. Nosotros, en intervalo de confianza, podríamos llegar a tomar una decisión, pero con la excepcionalidad de que, bueno, el intervalo de confianza, estrictamente, confianza 95, es que tengo un 95% de confianza de intervalo. No es que tenga una probabilidad, bueno, es la probabilidad que el parámetro esté ahí también, pero no podemos asociar eso con tan directamente con tomar una decisión. Sí se puede tomar una decisión en base a eso, por supuesto, en base a que si el parámetro está o no está, o puede estar y a la vez no, tomamos decisiones de una u otra, ¿tá? Capaz que hay que ver un poco más de información, en el caso de que el intervalo pertenezca o no, a veces el parámetro esté o no esté ahí. Por ese tipo de cosas es que a veces es más claro lograr un método que nos diga, bueno, aceptarlo o rechazarlo, ¿tá? O eso es así o no es así, ¿tá? Algo más objetivo y no tan subjetivo, por decirlo de alguna manera. Los intervalos de confianza lo que tenían era que el intervalo es algo uniforme, estrictamente. El intervalo de confianza tiene una distribución uniforme de qué valor valga tal valor. Porque no hay nada condicionado a que un valor esté en un intervalo de confianza, no es una condición, no es una probabilidad condicionada. Entonces, por eso es que la probabilidad, o mejor dicho, la forma de tomar una decisión en base a los resultados, es un poco más difusa que un test de hipótesis, en el cual un test de hipótesis sí se utiliza. En la hipótesis, en los test de hipótesis sí se utiliza la probabilidad condicional, ¿tá? Vamos a recalcar de que acá tenemos probabilidad condicionada. ¿Condicionada a qué? Va a estar condicionada a que la hipótesis nula sea cierta. Bueno, mucha información acá. Hipótesis nula sea cierta. Acá hay dos cosas que son bastante importantes en una frase muy corta. Vamos a ver. Hipótesis nula, hipótesis es algo que asumimos como cierto. Hipótesis nula es estrictamente lo que partimos, lo que vamos a considerar cierto frente al test, ¿tá? Y que sea cierto es que, bueno, tenemos en principio en otra hipótesis simple, por lo general podemos decir que tenemos una hipótesis nula y una alternativa. Una hipótesis que nosotros asumimos como cierta frente a una que sospechamos o frente a una que queremos reconsiderar o frente a una hipótesis que, bueno, vemos que puede ser otra opción. Doy un ejemplo más realista. Estamos haciendo una valoración ácido-base y vemos que el gasto, gasto experimental, es queremos valorar una solución ácida, una solución con pH ácido, la valoramos con un ácido fuerte, en un caso que corresponda. Por ejemplo, dióxido de sodio.
El gasto nos da, bueno, la primera experiencia nos da 6,9 milímetros, a una misma concentración, claro, para que sea representativo. La siguiente valoración por repetibilidad nos da 7,1 milímetros, 7,05, y nos da un montón de datos. ¿Cuál es el gasto real? Recuerden que el gasto está asociado a la concentración equivalente, ¿tá? Y por consiguiente va a estar asociado al pH. O para valorar la concentración de ácido, ¿tá? Si la base es un patrón primario o secundario, ¿tá? Un patrón para valorar, podemos utilizar el gasto de base en, bueno, la concentración del ácido. Pero ¿cuál es la concentración real? Si en una experimento gasté 6,9 milímetros, en otra gasté 7,05, 7,1 y distintos valores. ¿Cuál es el gasto real? ¿O cuál es la concentración real del ácido? La real no la sabemos, porque si la supiéramos no haríamos una valoración. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo que nos preocupa es en realidad calcular el valor real, pero bueno, en test de hipótesis lo que vamos a decir es, a diferencia del intervalo de confianza, que en base a los datos decimos, bueno, el valor con una confianza tal está en ese intervalo, en test de hipótesis vamos a decir, por ejemplo, bueno, yo asumo lo que voy a testear, mi prueba, test o prueba, es, bueno, hipótesis nula, teóricamente debería, o históricamente debería valer 7,0 mililitros. El gasto, ¿tá? El gasto tiene que ser 7,0. Pero un operario, o un laboratorista, o un ingeniero, o el trabajador que sea, que esté presente en el lugar, puede decir, bueno, estamos gastando más ácido, más soda, perdón, que lo habitual. Entonces, ¿cuánto están gastando? Estamos gastando por lo general siempre en torno a 8. Bueno, pueden decir que una hipótesis alternativa puede ser mu igual a 8. Perfectamente puede ser eso. Entonces, esto es lo que vamos a asumir como cierto, que es lo histórico, ¿tá? Lo que siempre se dio, y la alternativa es todas las propuestas que nosotros hagamos. ¿Tá? ¿Para qué sirve esto? Por dos cosas, porque esta información, si aceptamos la hipótesis nula, bueno, capaz que fue algo puntual, algo no asignable, pero si aceptamos la alternativa, podemos pensar que, bueno, si gastamos más de lo habitual, puede pasar tal y tal cosa. Por ejemplo, que la concentración de ácido sea mucho mayor, que la concentración de soda del patrón valorante se haya disminuido, se haya vencido, o haya entrado agua, esté mal preparada, cualquier cosa puede pasar. Eso habría que estudiarlo más a fondo en base a esto de acá. Esto es como nos da luz verde a seguir investigando o a decir, no, no hay problema. ¿Ah? Pueden pasar muchas cosas. Toda cosa que se detecte, se hace una alternativa, una hipótesis alternativa, la cual se va a verificar. Cosas que vamos a trabajar en el curso, en términos de aceptar, rechazar, vamos a trabajar con dos tipos de intervalos, dos tipos de test de hipótesis, mejor dicho. Nosotros tenemos los test de hipótesis. En líneas generales tenemos los unilaterales y los bilaterales. Lo que se le suele conocer como de una cola o de dos colas. ¿Bien? Vamos a poner un ejemplo de cada uno y a medida que hagamos ejercicios vamos a ir recordando por qué el nombre y a qué se refiere con una cola o unilateral. Y viceversa con bilateral o de dos colas. Todo hace referencia a las colas que deja la distribución normal. Lo vamos a ver ahora. Un ejemplo de esto sería, bueno, que la hipótesis nula sea 7,0 y podemos decir, bueno, estamos gastando más de lo normal. En ese caso vamos a decir, bueno, que la alternativa sea, estamos gastando más de lo normal, entonces esto es mayor a 7,0. Esto es unilateral, porque nos interesa de un lado solo. ¿No? La lateralidad de que sea mayor, únicamente mayor. O es 7 o es mayor. Estamos comparando eso. Otro ejemplo
ejemplo 1, ejemplo 2, podría ser al revés. Tenemos en la planta de che, Mauro, estamos gastando menos soda de lo habitual. O que nos digan, che, Mauro, sospechamos que el curso de agua que estamos tratando, o el efluente que estamos tratando ácido, tiene menos concentración ácida. Entonces vamos a gastar menos ácido, ¿tá? Menos base, perdón. En ese caso, lo que vamos a proponer es, bueno, consígame datos de las valoraciones y vamos a proponer que esto de esta manera. ¿Tá? Que el gasto sea menor a 7. Si es menor a 7, bueno, podríamos decir, bueno, hay indicio para sospechar que el efluente está mayor concentrado en ácido o que el valorante, o sea, la soda, está más concentrada. ¿Tá? Perdón, si gastamos menos soda, es indicio de que estamos teniendo un efluente menos ácido, entonces tenemos menos equivalentes, ¿tá? Para gastar, para valorar la reacción, menos equivalentes de soda, o que la soda esté más concentrada y el efluente sea el mismo. Si el efluente es el mismo, más o menos el mismo, y tenemos el valorante con mayor concentración, por algún error o por lo que sea, por una contaminación o lo que fuera, vamos a gastar menos valorante de lo habitual. Esos son indicios de que hay algo que está mal. ¿Tá? Si bien esto en sí no nos dice qué es lo que está mal, pero nos da lugar para decir, sí, está mal, sigue adelante. ¿Tá? Arreglalo que hay algo que está mal. Y por otro lado, algo más general es del estilo, bueno, en el caso de que por norma nos pida que tiene que ser 7 el gasto, o otra cosa, ¿no? Hagan de cuenta que hay norma que diga que 7 es el gasto. Si es más o si es menos, estamos fuera de especificación. Por alguna razón u otra. ¿Ah? Capaz que el ejemplo mejor sería, bueno, estamos con, si bien el agua destilada tiene pH 7, el agua que usamos habitualmente, hagan de cuenta que estamos con un efluente que tiene que tener sí o sí, para uso alimentario, un pH de 7. Entonces, si sospechamos algo, o por rutina, por ejemplo, podemos hacer la hipótesis que sea que mu sea igual a 7,0. ¿Ah? pH 7 tiene que ser 7. Ojo, si el pH es mayor a 7, tenemos un pH alcalino que podría, bueno, eventualmente afectar a las proteínas. ¿Ah? Y eso está mal. Si por otro lado tenemos pH menor a 7, tenemos una cantidad de cobre, por ejemplo, como son los freezers de los... Hay freezers que están hechos de material de cobre. Si el alimento pasa por ahí o el efluente pasa por ahí, a pH ácido, el ácido se come el cobre. Entonces, eso es un problema. Tal vez que si el pH es mayor a 7, hay problemas con las proteínas. Si el pH es menor a 7, tenemos problemas con, bueno, de tantos problemas que pueden haber, con la parte ingenieril de que, bueno, las canillas son de cobre o hay instrumentos que tienen partes de cobre y el ácido se come el cobre. Entonces, el pH no puede ser distinto de 7. Entonces, nuestra alternativa sería que sea distinto de 7. Y esto es bilateral, porque en este caso lo que nos está importando es que sea 7 o distinto de 7. Tal vez que de los dos lados tenemos problemas, por eso queremos que sea únicamente 7. Nos interesa que sea 7 o distinto de 7. Si es distinto de 7, hay problemas, si es 7, está todo bien. ¿Bien? Eso se llama un test unilateral o un test de dos colas. ¿Bien? Entonces, el ejemplo que estamos haciendo acá es el test de hipótesis para comprobación de valores medios. Pero los test de hipótesis hay muchos, como al igual que el valor de confianza, que verificamos valor medio, varianza, valores P, o sea, de proporción. Acá pasa lo mismo. Siendo un poco más genérico, los test de hipótesis tenemos de varios tipos de test de hipótesis. Cuando nosotros estamos verificando, comprobando
Dicho de otra manera, tenemos los tres hipótesis en líneas generales son dos. Los paramétricos y los no paramétricos. Los no paramétricos hacen referencia a que mi hipótesis o mis hipótesis no sean del estilo el parámetro mu vale tanto, el parámetro sigma vale tanto, etc. Hace referencia a que, bueno, mi hipótesis alternativa es que los datos sean normales, mi hipótesis nula es que los datos sean normales, mi alternativa es que sean no normales. O, del estilo, mi hipótesis nula es que los datos provengan de una distribución exponencial de parámetro lambda igual a 1, ejemplo, y la alternativa es que no provengan de esa distribución de parámetro lambda 1. Lo que me está diciendo, si bien puede haber un parámetro en la vuelta, pero lo importante es que habla de distribuciones y no tanto del parámetro vale tanto o vale tanto. Habla de qué tipo de distribución viene. Por ejemplo, test de Shapiro-Wills, test de Agostino, son test clásicos, o sea, pruebas clásicas no paramétricas, que hablan de que los datos provienen de una distribución normal o no. El test de Kolmogorov-Smirnov son test que se utilizan para test categóricos, mismo los test categóricos también, bondad de ajuste, todo ese tipo de pruebas que no vamos a ver en el curso como repaso, son súper importantes, claro que sí. Se vieron mucho en Matemáticas 05, pero en este caso no vamos a hacer tanto énfasis en los no paramétricos, más que nombrarlos, pero hace referencia a eso, ¿está? A qué tipo de distribución tienen los datos, y esa es mi hipótesis nula, y la alternativa es, bueno, que no o que sí. Sin embargo, los test paramétricos son los test, como hicimos el ejemplo hace un rato, que me vincula que mi hipótesis nula es que un valor de parámetro vale tanto, contra la alternativa de que, bueno, no valga ese valor o que sea mayor a ese valor, pero siempre que el parámetro es el plato principal, por dicho de una manera. ¿Ah? En este caso, el plato principal era que sea de una distribución o la otra. Acá son los parámetros. Dentro de los paramétricos, que sí lo vamos a ver acá en el curso, lo vamos a repasar, caben destacar principalmente los simples, los dobles o siguientes. Lo pongo de esta manera más simplificada para que se entienda el concepto. ¿Tá? Esto vamos a poner ejemplos. Acá un ejemplo sería mu igual a 7,0, alternativa mu igual distinto de 7,0. Estos pueden ser, bueno, tanto este como este pueden ser unilaterales o bilaterales. En este caso lo que vamos a hacer es que tenemos dos distribuciones distintas, por ejemplo, dos máquinas distintas o dos termómetros distintos, y queremos ver si efectivamente miden igual. Usamos el termómetro 1, sacamos una cantidad de datos. Lo mismo con el termómetro 2, sacamos otra cantidad de datos, no tiene por qué ser la misma. Y lo que hacemos con los datos de la muestra 1 y la muestra 2, termómetro 1 o 2, respectivamente, es decir, por ejemplo, ¿tá? Es que mu de la distribución 1 sea igual a mu de la distribución 2, o que mu de la distribución 1 sea distinto a mu de la distribución 2. Lo mismo, acá podemos que estos sean distintos, este sea mayor o este sea menor, ¿tá? Unilaterales o bilaterales. La clase que viene vamos a enfocarnos un poco más en esto. Bueno, la clase de hoy va a ser... Y las clases siguientes, como bien dice el titular acá, es que un test del estilo que mu1 sea igual a mu2, igual a mu3, igual a mu4, y la alternativa es que haya al menos uno distinto. Cuando tenemos tres o más comparaciones, un ejemplo clásico es, bueno, estoy utilizando 4 fertilizantes distintos para ver crecimiento por unidad de tierra de, bueno, una planta para producción, cada una planta. Lo valoro o lo mido en altura que crece la planta, ¿tá? O cualquier otro indicador,
Y podría ser que utilizo 4 fertilizantes distintos y hago las pruebas de, bueno, saco datos del fertilizante, saco datos del segundo fertilizante y así con los 4 fertilizantes. Esto es un test de hipótesis, del estilo de que, bueno, los fertilizantes son todos iguales o no son todos exactamente iguales. Esto se llama análisis de varianza. Lo vamos a ver más adelante, práctico 4. Como se dan cuenta, acá es más notorio, si rechazo la nula o acepto la alternativa, que es equivalente, es decir, lo mismo, aceptar la alternativa o rechazar la nula es lo mismo, no tengo tanta información de decir, bueno, ¿cuál es distinto? Hay que hacer más cosas ahí. Esto lo que me dice, ¿son iguales todos o no? Como que acá es algo muy grueso que me orienta, más que me da, o sea, más que darme mucha información, me da una orientación de, bueno, por dónde encaminar el problema. Acá pasa un poco lo mismo. Si son distintos, bueno, tal vez es más visual porque estoy comparando de a dos. Los comparo de a dos, entonces está, si rechazo esto, no son iguales, bueno, puedo probar que sea mayor o menor y ahí me oriento un poco más. Y acá tal vez que más directa la información. ¿Tá? En este la información no es tan directa porque si aceptamos la nula, está perfecto, pero si la rechazamos, se aceptaría la alternativa. Y bueno, son todos iguales menos el último, son todos iguales menos el tercero, hay dos distintos. ¿Cómo es la cosa? Ahí perdemos mucha información. Pero bueno, es una información que ganamos en el camino, con base estadística. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar acá con los 3 hipótesis característicos que hay en 3 hipótesis paramétricos simples. Y al igual que pasaba en el caso de intervalo de confianza, tenemos las 3 hipótesis para comprobación de un valor medio, 3 hipótesis para comprobación de una varianza, una división estándar, es lo mismo, o 3 hipótesis para comprobar una distribución, o sea, un parámetro P de propósito. Vamos a hacer exactamente eso. Bueno, los diferentes 3 hipótesis que tenemos acá entonces serían 3 de comprobación de un valor medio, 3 de comprobación de una varianza y 3 de comprobación de una proporción. Al igual que pasaba en los intervalos de confianza, la forma de armar el set de hipótesis para la proporción es igual. Es aplicando la expansión, o sea, siguiendo más allá de la Bernoulli para llegar a una normal. La convergencia en probabilidad a una normal. Bien, entonces vamos a definir cada una de ellas. Y es, bueno, la de comparación de un valor medio, teóricamente se suele escribir como test de hipótesis cuando mu es igual a un valor, un sub 0. Un sub 0 es un valor puntual, es el valor que nosotros le proponemos. Y una alternativa del estilo de lo que vamos a hacer nosotros, vamos a poner, por ejemplo, que sea distinta a la que proponemos. En el caso del ejemplo anterior, esto era 7, 7,0, eso sería básicamente eso. Un test de hipótesis se basa en 3 principales cosas. Le tenemos que dar un indicador que se suele llamar más como un estimador. Perdón, estadístico. Estimador, ya lo vimos, es estadístico. El estadístico es un estimador de forma de unificar, mejor dicho, unificar en el sentido de estamos normalizando o
estandarizando, mejor dicho, toda la estadística. Le vamos a dar después también una región de rechazo y la conclusión. Estas tres cosas son los principales tres componentes que lleva un test. El estadístico es básicamente un indicador el cual me va a decir qué tanta diferencia o qué tanta, sí, qué tanta diferencia o desviación, qué tan lejos estoy, eh, relativamente lejos al valor que estoy proponiendo, que es el valor del mu. Si, por ejemplo, yo digo que mu es 7,0 y mis datos me apuntan a que tengo un promedio muestral bastante distinto a 7 con una desviación estándar distinta, o sea, bastante grande o depende de lo que sea, para el tamaño de muestra que tengo, eso me va a dar una indicación de qué tan lejos estoy de lo que estoy proponiendo. Qué tan congruentes son mis datos con lo que estoy proponiendo. Entonces, como algo que pasa con las tablas de la distribución normal, por ejemplo, hay infinitas distribuciones normales que hay para infinitos valores de promedio y para infinitos valores de la varianza. No tiene sentido hacer infinitas tablas, lo cual no es práctico. Se hace una tabla únicamente estandarizada o normalizada. En este caso, la idea es la misma. Hay infinitos test de hipótesis, ya que podemos comparar o proponer infinitos valores. No hay una limitación para los valores que podemos proponer. Entonces, habrían infinitos test de hipótesis, lo cual no es práctico. ¿A qué se resume esto? A una especie de test que consiste siempre en comparar un valor medio, en el cual lo que va a variar van a ser las tres cosas. Entonces, vamos a darle cualquier tipo de test de valor medio con distinto valor, pero los pasos son los mismos y me van a llevar siempre a la conclusión de que se acepta o se rechaza. ¿Qué es el estadístico en este caso? Cuando tenemos esto que está acá, tenemos dos diferentes posibilidades. Estamos comparando el valor medio. Entonces, lo que tenemos que preguntar es, en este caso, vamos a ver acá, 1. Caso 1. Caso 2 y caso. Para el caso 1, tenemos que ver dos casos, dos subcasos. El 1A y el 1B. El 1A consiste en que es con varianza conocida y el 1B es con varianza desconocida. Bien. Eso sería siempre la definición de los casos. Entonces vamos a ver primero el 1A. Si nosotros estamos hablando de comprobación de un valor medio, con varianza conocida, acá me tiene que decir, bueno, ¿cuánto vale sigma? ¿Cuánto vale sigma a la 2? Tiene que ser un dato del producto. En la práctica puede ser un dato teórico de la máquina o puede ser un dato muy repetitivo en el cual muchas veces se tomó el valor y ya se considera que ese sigma de repetibilidad, ese sigma es el sigma real, porque se tomó una cantidad grande de veces por un tiempo determinado, mucho tiempo. Un registro histórico y se puede considerar que es un sigma. Puede pasar de esos dos tipos de casos. Entonces, en el caso que tengamos la comparación de un valor medio con varianza conocida, el test de hipótesis va a ser el mismo, mu igual a un valor genérico, o la alternativa que sea, por ejemplo, distinto. Caso que sea así, el estadístico, también conocido como E observado,
se calcula de la siguiente manera, como X promedio muestral menos el valor mu sub 0 que estoy proponiendo, dividido, en este caso es sigma sobre raíz de sigma del X. ¿Ah? En este caso, esto que está ahí tiene distribución normal, esto se distribuye normal 0, 1. ¿Ah? O sea, es lo que se llama que tiene distribución Z. ¿Ah? Distribución Z porque, bueno, el Z de la distribución normal de las tablas. La región de rechazo, para acá, o W, se lo suele llamar de las dos maneras, ¿ah? En este caso es un intervalo, ¿ah? Esto es bilateral. En el caso que sea bilateral, va a ser desde menos infinito hasta menos z de 1 menos alfa sobre 2, unión z de 1 menos alfa sobre 2, hasta más infinito. ¿Por qué esto? La misma idea de los test de hipótesis, de los intervalos de confianza. Lo de confianza, si acá es el X, representado, esto va a ser una distribución normal. Y lo que queremos es que, bueno, esto acá acumule, todo acá acumulemos 1 menos alfa, que es la confianza. Todo esto que está acá es la confianza. Entonces no queda otra que esto que está acá, más esto que está acá, esto, más esto, sea igual a alfa. Como es un intervalo simétrico, entonces solamente esto, por simetría, es alfa sobre 2, y esto que está acá es alfa sobre 2. Y las tablas lo que nos acumulan es desde un punto hacia atrás. Todo, de los infinito hasta el punto. Entonces, este valor lo que tendría que acumular es este valor de alfa más 1 menos alfa, alfa sobre 2. Entonces, esto lo que me acumula es esto más esto. Entonces es 1 menos alfa más alfa sobre 2 es 1 menos alfa sobre 2. ¿Ah? Nos acumula todo esto. Por eso se le coloca 1 menos alfa sobre 2. Y bueno, esto acá porque es simétrico, solamente porque es simétrico. Bien. En el caso de unilateral, ¿qué es lo que pasa con unilateral? En el caso de unilateral, por ejemplo, que mu sea mayor a mu sub 0, en este caso es unilateral. Ya sea unilateral o bilateral, el E observado, o sea, el estadístico, es el mismo. 0 sobre sigma x sobre raíz de. Bien, lo que va a cambiar es la región de rechazo, o el W. En este caso, va a ser desde z de 1 menos alfa, acá no se coloca sobre 2, hasta más infinito. Acá lo que nos interesa es que gráficamente es acumular que si esta es nuestra confianza, todo esto que está acá sea la confianza. Ah. Como estamos proponiendo que el mu es mayor,
Bueno, nos interesa ver la parte mayor a cierto valor. Lo que sea menor, bueno, si es menor, automáticamente no va a cumplir esto. Entonces, lo que nos es de interés para el estadístico, o sea, el indicador, es ver que puede fallar cuando sea mayor, para valores mayores. Entonces nos interesa la parte de la cola mayor. Esto es una cola sola, ¿tá? La cola de la distribución. En nuestro caso eran dos iguales, eran dos colas. Acá nos interesa únicamente esto acá es z de 1 menos alfa. Y no sobre 2, porque como hay una cola sola, la significancia se reparte en una sola cola. Antes, como la significancia se repartía en dos colas, era alfa sobre 2 para cada valor de cola. ¿Bien? Y esto sería lo mismo para el estadístico y la región de rechazo. Aún no hablamos de las conclusiones. Y de forma muy parecida, el otro caso de unilateral es para cuando es mu de menor a mu sub 0. Lo mismo, el estadístico, el de observado, es igual, es x promedio menos mu sub 0 sobre sigma x sobre raíz de x. Y la región de rechazo, en este caso, va a ser desde menos infinito hasta z de alfa. Acá acumulamos hasta alfa. Y eso sería la región de rechazo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir para tomar la conclusión en cualquiera de los tres casos? Lo que vamos a decir es, bueno, si el E observado pertenece a la región de rechazo, entonces se rechaza H0. Si E observado no pertenece a la región de rechazo, entonces, si no estoy en donde tengo que rechazarlo, entonces se hace. Por lo general, lo que se dice es que hay evidencia significativa o evidencia estadística que nos permita rechazar H0, o hay evidencia estadística que nos permita que no lo rechacemos en este caso. ¿Tá? Prácticamente está bien decirlo así, ¿tá? Pero por lo general, algo más completo sería: no hay evidencia estadística que nos permita rechazarla. Es lo mismo que sí que se hace. Bien, entonces, la conclusión sería esa. La tomamos para el caso de acá o el caso de acá. Y esto, independientemente de si es unilateral o bilateral, esto acá también obviamente es unilateral. ¿Cómo tomamos la decisión? Es siempre así. No importa si es un test de hipótesis de comparación de un valor medio, de una varianza, de comparación entre dos, ¿tá? Si es ANOVA, ¿tá? O sea, de comparación de más de uno. Esto es siempre lo mismo, es un estadístico, que funciona como un indicador, y la región de rechazo. La región de rechazo la estamos usando con la distribución normalizada. Recuerden que esto siempre distribuye normal 0,1. Normal 0,1 porque esto tiene distribución normal y esto es un número. Es algo que conocemos y que conocemos. Entonces eso es normal. Lo mismo va a pasar para el 1B. Vamos a hacerlo. El 1B lo que nos está diciendo es la comprobación de un valor medio para varianza desconocida. Vamos a mostrarlo de vuelta. O sea, desconocido. Y acá el test de hipótesis es exactamente igual. ¿Tá? Los test son iguales. En caso que sea mu igual a mu sub 0 y la alternativa que mu sea distinto a mu sub 0. Esto acá es bilateral.
Y el indicador, o sea, el de observado, el estadístico, es X promedio menos mu sub 0, pero acá no conocemos la varianza, que es conocida. Entonces lo que hacemos es aproximamos la varianza por su estimador sigma n, Sn, la dirección estándar muestral, sobre raíz de n. Esto ahora sí, es todo igual, cambia únicamente esto que está acá, porque es de varianza desconocida. Por eso la estimamos con S. ¿Ah? Y esto que está acá tiene distribución. Lo de arriba tiene distribución normal. Y lo de abajo tiene distribución chi cuadrado. Normal sobre chi cuadrado es T chivo. De 1 menos alfa. Bueno, en este caso no vamos a aclarar esto todavía, porque depende de si es bilateral o no. Pero lo que sí tienen son n-1 grados de libertad. Falta aclarar la confianza, está, a lo que se hace eso, pero depende de si es bilateral o unilateral. Entonces lo que vamos a hacer acá es la región de rechazo, en este caso, es de menos infinito hasta t de 1 menos alfa sobre 2 con n menos 1 grados de libertad, unión t 1 menos alfa sobre 2, n menos 1 grados de libertad, hasta más infinito. Es exactamente la misma idea que hacíamos en varianza conocida. ¿Ah? Lo mismo, la simetría, el 1 menos alfa sobre 2, proviene de lo mismo, exactamente lo mismo. Para la simetría que tiene la gráfica, distribuimos entre las dos colas la significante. Bien, hacemos lo mismo para unilateral. Si fuese mu menor a mu sub 0, lo podemos solo así, hacemos el mismo orden que hicimos antes, es lo mismo. Esto es unilateral. Esto no cambia, pero lo que sí cambia acá sería la región de rechazo. Sería, nos importa la parte mayor, entonces t de 1 menos alfa sobre menos alfa, no sobre 2, con n menos 1 de la libertad. Esto vamos a hacer. Y si acá fuese la otra cola, o sea, la otra parte, al HC, la alternativa es mu menor a mu sub 0, la región de rechazo acá sería de menos infinito hasta t de alfa n menos 1. Sería la región de rechazo. Y la conclusión es la misma. Si el E está acá, en ese intervalo, se rechaza la hipótesis, o sea, se acepta la de acá. En el caso que no esté, se acepta la hipótesis nuclear que son. Bien. El punto 2. El punto 2 sería test de hipótesis para comprobación de una varianza. De hipótesis para comprobación de una varianza. Entonces, acá el test de hipótesis va a ser test
que H alternativa se distribuya, o sea, que valga sigma de la 2 igual a sigma 0, es un valor puntual, y la alternativa podría ser que el valor de la varianza que queremos sea distinto a un valor. Lo que sería bilateral. Entonces, el E observado, o sea, el estadístico, el indicador, es N-1, ¿ah? Multiplicado por Sn a la 2, o sea, la varianza muestral, dividido el valor de la varianza que estamos proponiendo que sea. Y esto tiene la distribución chi cuadrado de N-1 grados de libertad. Tengo una muestra de tamaño 10, voy a tener 10 menos 1, o sea, 9 grados de libertad. Y la región de rechazo es siempre chi cuadrado es una variable aleatoria que es positiva o nula, o sea, es mayor o igual a 0. Esto va a ser desde 0 hasta chi cuadrado de alfa sobre 2 con n menos 1 de la libertad, unión chi cuadrado, 1 menos alfa sobre 2, n menos 1 de la libertad hasta más infinito. Esto se puede ver en un gráfico. Esta es distribución chi cuadrado. Y la distribución chi cuadrado es, recuerden que la chi cuadrado está formada por sumas de cuadrados de normales. Es asimétrica, no tiene simetría esta función. Nosotros queremos que la confianza de acá. Entonces, el chi cuadrado de alfa sobre 2, y esto es el chi cuadrado 1 menos alfa sobre 2, con n menos 1 de las libertades de cada uno. La confianza y lo que está acá es la significancia. Son dos colas, no son simétricas, pero cada una de ellas suman, o sea, entre las dos suman alfa. Entonces, no queda otra de que esto valga alfa sobre 2 y esto valga alfa sobre 2. Bien, por eso este sería alfa sobre 2 y este es 1 menos alfa sobre 2. Acá acumulo más, entonces este valor vale más, por eso está después del intervalo. Acá acumulo solamente alfa sobre 2, acumulo menos, entonces me tengo que mover menos para acumular menos. Por eso es de 0 hasta este valor es más chico que Bien, entonces, esto en el caso que sea bilateral, vamos a tener que hacerlo para el caso que sea unilateral. Por ejemplo, igual a 2, que esto sea mayor a sigma 0. Sería la otra alternativa. De forma totalmente análoga, lo que se puede ver acá es que la región de rechazo es chi cuadrado de 1 menos alfa, n menos 1 de libertad, hasta más infinito. Y en el caso que sea, esto vamos a aclarar acá que es unilateral, y acá es solamente menos alfa, no hay que poner sobre 2. ¿Tá? Por la misma razón que pasaba en el antes. Es totalmente análogo. Y el otro caso de unilateral sería sigma a la 2 menor a sigma
En el caso que sea menor, es la región del rechazo va desde 0 hasta chi cuadrado de alfa. N menos 1 menos 2 libres. El anterior iba de, recuerden, y es unilateral. Y acá tenemos, bueno, en este caso que sea sigma a la 2 mayor a sigma a la 2, 0. Esto acá sería y cuadrado de 1 menos alfa, n menos 1 hasta más infinito. Y en este caso acá es, bueno, que escribimos ahí, 0 chi cuadrado de alfa n menos 1. Si es mayor, nos importa la parte mayor. Si es menor, nos importa la parte menor. Totalmente análogo a lo que pasaba en las normales. Bueno, de manera muy análoga, que lo vamos a ver más en los prácticos, en caso que haya un ejercicio de eso que lo hagamos, es para la parte 3, o sea, el tercer test, que da para la comprobación de una proporción. Es igual a lo que hicimos en tabla de confianza, por eso lo vamos a omitir acá, en el teórico, pero es totalmente igual, no aporta ninguna dificultad extra. Es aplicar los test de hipótesis el 1A, porque en realidad siempre es varianza conocida, cuando es Bernoulli, y es aplicar el 1A adaptado a la proporción. Cuando tenemos el parámetro P, lo llevamos a una proporción, N por P es el observado, el mu, disculpen, y P por 1 menos P es la varianza. Entonces con eso ya automáticamente calculamos los parámetros mu y sigma de la distribución normal. Y es aplicar el 1 parte A. Bien. Vamos a hablar ahora de algo muy importante que surge en los test de hipótesis. Bien. Nosotros, cuando hablamos de intervalo de confianza, nos surgía el alfa como un nivel de simplificación que salía del nivel de simplificación es alfa y se asocia con la confianza como 1 menos alfa. Esto lo veamos en nuestra hipótesis y en el intervalo de confianza. Hay algo más que surge acá al estar hablando de condicionales y vamos a ver de un poco más detallado. En nuestra hipótesis surge lo que se llama el error tipo 1. El error tipo 1 es, bueno, es la probabilidad que tenemos nosotros de rechazar H0 dado que H0 es cierta. Nosotros tenemos una probabilidad de, bueno, un falso negativo, rechazar H0 cuando en realidad es cierta, la tenemos que haber aceptado. Esta probabilidad tiene un valor de alfa, el mismo alfa de la simplificancia. Ahora, acá surge algo un poco cambiado, que es lo que se llama el error tipo 2. Y esto es la probabilidad de que aceptemos H0, dado que H0 no es cierta, o podemos poner así, H alternativa es cierta, que es totalmente análogo. H0 y H alternativa son complementarias. Entonces, H0 sea. Y esto se le llama error tipo 2 y se caracteriza con la letra beta. Entonces, lo que pretendemos es que rechazar H0 cuando H0 es cierta, queremos que esa probabilidad sea baja, por eso buscamos un nivel de significancia bajo o una confianza alta, que es lo mismo.
Eso lo elegimos nosotros. Elegimos el valor de alfa, estamos dándole el valor del error tipo 1, y con eso calculamos los parámetros para la región de rechazo. Pero el beta no lo elegimos directamente. Hay un vínculo entre ellos dos, ¿tá? No es un vínculo directo, es un vínculo bastante implícito y matemáticamente bastante complicado, pero se puede hacer el cálculo de error tipo 2 a partir del alfa y de los demás datos del problema. Vamos a explicar un poco cómo se hace. Cabe destacar también que hay algo que se llama la potencia del test y se caracteriza como 1 menos beta. Y bueno, y es básicamente el complemento del error tipo 2. Esto es la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 o H alternativa es cierto. O sea, si rechazamos H0 cuando la alternativa es cierta, es algo bueno. Entonces, pretendemos que el error tipo 2 sea bajo para que la potencia sea alta. Si la potencia es alta, es como una seguridad de decir, bueno, el test es cierto, es bueno. Estamos rechazando H0 cuando lo tenemos que rechazar. ¿Va? Es lo mismo que si aceptar H0 cuando la alternativa es falsa. ¿Va? Es equivalente. Entonces, esto sirve para comparar test. Si hacemos dos test distintos, nosotros vamos a buscar maximizar esto, maximizar la potencia. Maximizar la potencia es que estamos aumentando la probabilidad de rechazar H0 cuando lo deberíamos rechazar. Estamos haciendo las cosas bien. La probabilidad de hacer las cosas bien que sea cuando más próximo a 1 mejor. ¿Y cuándo esto es más próximo a 1? Cuando beta es próximo a 0. ¿Qué significa que beta sea próximo a 0? Que la probabilidad de aceptar H0 cuando la alternativa es cierta sea próximo a 0. Cuando eso pasa, tenemos una potencia alta. Está todo implícitamente relacionado, pero tiene un vínculo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a decir un test de hipótesis sea un poco distinto a los que vimos ahora. Estos test de hipótesis los usamos más en el curso a modo de cálculo para error tipo 1 y error tipo 2. Entonces, vamos a asumir que el test sea, bueno, H0 es que mu sea igual a 10. Y la alternativa, que mu sea igual a 12. Por lo general era que sea 10 o que sea distinto, o mayor o menor. En este caso, que sean dos valores puntuales distintos. Es un test que existe, claro. No lo vemos mucho en el curso, pero para el cálculo del error tipo 1 y tipo 2 es bastante común. Entonces, este es el test y nosotros tenemos datos y de los datos vamos a sacar, bueno, X promedio, SN o el sigma en el caso que corresponda, y el valor de N. Entonces, vamos a asumir, bueno, puede pasar, sea sigma desconocido o conocido, pero para explicar más fácil vamos a hacerlo. Asumimos que sea sigma conocido. Y conozco la varianza, conozco, bueno, la desviación estándar que es simplemente la raíz. ¿Qué es el error tipo 2 y el error tipo 1? Acá lo que necesitaríamos saber en este caso es, necesitamos la región de rechazo. Entonces, vamos a hacer un sobregráfico acá. Si mu vale 10 y si mu vale 12. Si mu vale 10, el gráfico sería
Esto que está acá. Es una normal centrada en 10. En cambio, si mu vale 12, esto sería el mu nulo, y esto sería el mu alternativo. Si mu vale 12, sería exactamente la misma distribución, pero desplazada hacia un centro de 12. Misma altura, mismo desviación estándar, todo igual. Si nosotros tenemos la región de rechazo, que por ejemplo que sea, bueno, la región de rechazo sea, vamos a poner de ejemplo, de 13 vamos a infinito. Si es esto, entonces la región de rechazo sería de 13 hasta vamos a infinito. ¿Qué significa que tengamos error tipo 1 y tipo 2? Esto sería todo el escenario posible. Y lo que vamos a ver que el error tipo 1, bueno, esto acá, es la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierto. H0 es cierto, entonces vamos a de acá, usamos mu igual a 10. O sea, vamos a usar los cálculos para las normales centradas en 10. Vamos a usar para el cálculo centrado en 10. Nos olvidamos de la otra. Esto era de 13 en adelante. Rechazar H0 cuando H0 es cierto es H0 es cierto, es esta gráfica, centrada acá, y rechazar es toda esta probabilidad. Todo esto que está acá es alfa. Bueno, esto habría que hacer un cambio de variable del estilo x promedio menos mu sobre sigma sobre raíz de. En el caso que hablemos de promedio, o en el caso que no hablemos de promedio, no hay que poner raíz de. Esto es para calcular el alfa. De manera totalmente análoga es el error tipo 2. Beta igual error tipo 2. Y es la probabilidad de aceptar H0 cuando H alternativa es 0. Bueno, H alternativa cierta implica que mu se igual a 12. Entonces el gráfico acá sería centrada en 12. Muy fea, mejor. Y el TTC está acá. Entonces, dado que H0 es cierto, implica que existe gráfico. Y aceptar H0, ¿qué significa? Significa que si esta es mi región de rechazo, es que caiga acá. Aceptar es que sea de 13 para atrás. Entonces es todo esto. O sea que aceptar H0 lo acepto cuando no caigo acá. Entonces, aceptar H0 es que pertenezca al intervalo de menos infinito hasta 13. O sea, sería todo este integral de acá. Y acá es lo mismo. Hacemos el cambio de variable, z sea menos mu sobre L. Pero básicamente calcular esta probabilidad de acá. Eso sería la representación de los errores tipo 1
y errores tipo 2. Y bueno, ahora vamos al práctico y vamos a hacer unos ejercicios de test de hipótesis. Bueno, para arrancar un poco con el práctico, vamos a hacer el ejercicio número 6. El cual dice lo siguiente. Si pantalla. Y dice, se quiere evaluar el estado de calibrado de una balanza en un laboratorio. Para ello, se toman muestras que provienen de una población normal, mostradas a continuación. Y tenemos ahí muestras bueno, de una población, una medida de la balanza, ¿no? Un peso, ¿no? Medida de masa. Y queremos ver qué tanta variación tiene entre los datos. Entonces, si el técnico encargado de calibrado asegura que el instrumento fue calibrado para una varianza de 2,0 unidades. Con la muestra obtenida y con un nivel de significancia de 0,05, ¿se puede aceptar como válido lo que afirma el técnico? Entonces, vamos a ver toda la parte técnica asociada a este caso. Acá lo que tenemos es un test de comprobación de una varianza. Nosotros queremos ver si efectivamente el test expresado como hipótesis nula, y nuestra hipótesis nula sea que la varianza sea 2,0, ¿tá? Y nuestra hipótesis alternativa es que, por ejemplo, que sea distinta. Sea distinta a 2,0. Vamos a atacar este ejercicio de manera bastante completa. En principio vamos a ver si son distintas o no. Una respuesta del estilo es o no es. Blanco, negro, 0, 1, ¿tá? El estilo complementario. Entonces, bueno, si es un test de comprobación de varianza, el estadístico que he observado es n-1 SN2 sobre, en este caso, 2,0. Entonces vamos a calcular el estadístico y recordando que la región de rechazo también es unilateral, va a ir de 0 hasta chi cuadrado de alfa es 0,05, entonces esto es alfa sobre 2, 0,025, n-1, unión chi cuadrado de 0,975, n-1 de la libertad hasta más infinito. Bien. Entonces, vamos a calcular con los datos cuánto vale la desviación estándar muestral. Para ello vamos al Excel. Colocar los valores que sean, en este caso, 7,9, 10,9, 11,3, 6,0, 6,7, 6,3, 6,6,
3, 5. Ah. Y acá vamos a calcular. El promedio no nos interesa en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es a calcular desviación estándar muestral. Tomamos todos los datos. Esto solamente es el S. Esto es el SN. El SN al cuadrado es bueno, esto a la 2. Bueno, la varianza que nos dan es 2 y el resultado de la varianza muestral es 4. El doble, casi el doble de lo que nos propone. Y bueno, es una varianza alta. Fíjense que, bueno, vamos a ver la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. A ver cuál es la máxima separación que tiene. El valor máximo, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo es 7,1 unidad. Es bastante. Esto en realidad es, vamos a ver nomás. No lo vamos a utilizar. Pero la varianza nos da casi que el doble del valor que nos propone. Eso no quiere decir que se acepte o se rechace, porque tenemos que ver el indicador, el estadístico. Y eso lo vamos a ver acá en el pizarrón. Teníamos 3,95, era el valor que nos dio. S en la 2 es 3,95. Y N es 11. O sea, tenemos una cantidad de 11 datos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es el estadístico. Lo sustituimos acá. Y es 11 menos 1 por 3,95 dividido 2,11. Y eso nos da 5 dividido 2. 19,79. Un número bastante alto. 75. Un número bastante alto. Y acá, bueno, vamos a cambiar el n-1 por 10. Entonces, lo que tenemos que buscar en la tabla es el valor de chi cuadrado de 0,025 con 10 grados de libertad. Y el valor chi cuadrado es 0,975 con 10 grados de libertad. Ahora el chi cuadrado que utilizamos es acumulado a derecha. Esto que le pedimos es acumulado por izquierda y las tablas de chi cuadrado están por derecha. Entonces, si acumulamos por izquierda 0,025, vamos a acumular por derecha 0,975. Claro que tiene que haber mucha importancia es que este valor de acá respecto a este valor es mayor. Vamos a ir a la tabla de chi cuadrado. Chi cuadrado y vamos a ver. Es acumulado a la derecha, entonces el 0,025 por izquierda que nos interesa es 0,975 acumulado por derecha. Entonces es esto que está acá. 3,247. Y el chi cuadrado, este de acá, el que acumula por izquierda 0,975, en esta tabla es que acumula 0,025 por derecha. Entonces es 0,025, esto de acá, seguimos hasta acá. 20,48.
Ante la duda, si lo escriben al revés, o lo interpretan al revés, o lo leen al revés en la tabla, fíjense que este siempre tiene que ser mayor al otro. ¿Ah? Vamos a... ¿Ah? Este tiene que ser siempre mayor al de acá. Y que este acumula por la izquierda más que el de acá. Entonces el intervalo con la región de rechazo nos queda de 0 hasta 3,247, unión 20,843. Hasta más infinito. Vamos a representar esto en un gráfico. Vamos a ver, esto es chico de lado. Tenemos acá el 3,247 y acá el 20,4,8. Entonces, 483, 4, 8. Esta es la región de rechazo, lo que está en rojo. Y lo que colocamos en azul, en 19,75, es el E observado. El E observado no pertenece a la región de rechazo, entonces se acepta HC. Bien. Bueno, en este caso se acepta H0 y hay algunas consideraciones que podemos ver. Teóricamente, si se acepta H0, no hay evidencia estadística para rechazarla, pero sabemos que está muy próximo al valor de la región de rechazo. ¿Qué significa eso? Que si esto fuese una máquina, o sea, en este caso la calibración, particularmente como medida preventiva, acá ya sabemos que esto va a fallar, o está cerca de fallar, ¿tá? Tiene unas varianzas, unas desviaciones muy grandes, una variación de los datos grandes. Encontremos algunas más, unas medidas más que sean un poco más lejanas, esto va a tender a rechazarse. Entonces, como medida preventiva, vemos que está muy cerca del valor de rechazo. Hay que hacerle algún ajuste a la máquina o mantenimiento, o, bueno, directamente no se puede reclamar porque se acepta, pero se puede hacer una corrección que ayude a que los datos sean menos dispersos. Hay una cosa que es importante que veamos, aplicado acá, y es lo que se llama el p-valor. El p-valor es el mínimo valor de alfa, ¿tá? Que me garantiza o que hace que rechace la prueba. El observado no depende de alfa, ¿tá? En ningún caso. Pero la región de rechazo sí. Si yo ajusto el alfa para que justo esto toque acá, en ese caso es el mínimo valor de alfa que asegura que se rechace. Bien, entonces, ¿cómo se calcula el p-valor? Vamos a hacerlo acá. Vamos a ver que el día observado nos dio 19,75. El igual a 11. Eso es importante. El p-valor es, bueno, el mínimo valor que hace que se rechace la hipótesis. Exactamente, el p-valor logra que mi región de rechazo sea de 0 hasta un chi cualquiera, y en este caso de E observado hasta más infinito. Sabemos que si se rechaza, en este caso va a estar rechazado por esto que está acá,
porque está más próximo a este intervalo de acá. Entonces vamos a buscar que esto se define como chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2 con 10 grados de libertad. Entonces vamos a igualar el día observado a chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2 de 10 grados de libertad. Este alfa no es el mismo alfa de significación, le llamamos alfa para que simplificar la notación nomás, pero estrictamente es el p-valor. Alfa acá sería p-valor. ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente buscando en la tabla cuando el chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2 en 10 grados de libertad vale 19,75. Simplemente es hacer eso que está ahí. Entonces vamos a la tabla. Pantalla. Y nos centramos siempre en 10 grados de libertad porque es lo que aplica en nuestro caso. Entonces buscamos el siguiente y el anterior a ese valor. En este caso no está exactamente este valor, difícilmente esté. Entonces buscamos el siguiente y el anterior. El siguiente sería son los. Entonces, cuando el valor de chi cuadrado, el valor de la abscisa vale 20,483, el valor acumulado es 0,0 por derecha, o sea que es, en este caso, 0,975. O sea, sería 0,025 por izquierda, lo cual representaría 0,975 por derecha. Y el anterior es 18,307. Y ahí lo acumulado sería 0,05 por derecha, lo que es igual a 0,95 por izquierda. Esto es por derecha, nos interesa a nosotros escribirlo por izquierda. ¿Bien? Entonces, acá lo que hacemos es una interpolación lineal simple, absolutamente simple, diciendo que si uno vale de chi cuadrado, esto es de 1 menos alfa sobre 2. Cuando chi vale 18,307, esto vale 0,95, y cuando el chi vale 20,483, esto vale 0,975. Estoy exagerándolo para que sea bien interpolación. Entonces vamos a interpolar entre estos valores, porque a nosotros lo que nos interesa es encontrar el 19,75, el valor de E. Entonces, teniendo estos dos puntos, con la ecuación de la recta, interpolamos, calculamos acá cuánto valdría el 1 menos P valor sobre 2. Y ahí calculamos el P valor. Bueno, vamos a hacerlo en Excel. La otra vez lo interpolamos con la regresión lineal simple con dispersión. Ahora vamos a hacerlo parecido, o sea, lo mismo, pero de otra manera. Vamos a calcular acá la pendiente, acá la ordenada en el origen. Entonces, la pendiente es una función simplemente que es pendiente. Y nos dice valor conocido de I. Nos faltó agregar acá. Esto es el chi, esto es 1 menos P valor sobre 2. Esto sería 20,483, y acá vale 0,975.
975, 18 con 307 vale 0,95. ¿Ah? Acá decimos, estos son valores de X, valores Y. Acá la pendiente es pendiente, función pendiente. Valor desconocido de Y son estos dos. Punto y coma, valor desconocido de X son estos dos que están acá. Bien. Hacemos paréntesis y nos queda. Y la verdad en el origen es intersección, esta función que se llama intersección punto eje. Esta es la función que nos da la verdad en el origen. Valor desconocido de Y son estos dos. Y valor desconocido de X son este y este. Justo nos tapó la función, pero son estos dos que están ahí. Que nos da la intersección en el origen. Que es lo mismo que hacer insertar dispersión, dos puntos, clic derecho, tiene tendencia, ecuación en el gráfico y nos da esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá, vamos a seleccionar datos, decimos que los de X son estos y los de Y son estos. Aceptamos y ahí sí nos dan que esto que está acá, estos valores 0,015, 0,015, 0,7397, 0,7397. Esto está en forma más exacta y esto está en forma aproximada, en redondeada, mejor dicho. Lo pueden hacer acá o directamente lo hacen acá. Entonces, si queremos saber evaluado en 19,75, lo que tenemos que hacer es, bueno, 19,75 por la pendiente más la verdad del origen. Entonces tiene que haber un valor entre estos dos de acá, en el medio. Y nos da un valor en el medio. Esto de acá, que 1 menos p valor sobre 2, todo esto vale 0,9666. 96. Sí. Así lo redondeamos entre sí. Bien. Y la forma de calcular esto, despejando simplemente. Entonces, el p-valor vale, hacer la cuenta, 0,066. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros ya escribimos si alfa es menor o igual, o sea, menor al p-valor, entonces acepta. ¿Sí? Que fue lo que nos pasó ahora. Fíjense que si hubiésemos elegido, vamos para acá, si hubiésemos elegido un alfa mayor, un alfa menor, perdón, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, los valores suben. Entonces nos queda un intervalo cada vez más amplio, más alejado del valor del E. Entonces, si alfa es menor que valor, se hace el HC. Si alfa es mayor o igual al p-valor, se rechaza H5. Básicamente el p-valor es, bueno, el tope de valor de alfa que puede tomar para que se acepte. Si alfa es menor
al valor crítico de alfa, que llamamos de valor, se va a aceptar. Si es mayor o igual, se va a rechazar. ¿Ah? Para calcularlo, lo que hicimos, lo igualamos, en el cual es el punto que, primer valor que pertenece al intervalo, y bueno, es igualdad forzada que valga ese valor. Y ahí calculamos el valor de alfa. Los test de hipótesis en computadora lo que hacen es, la computadora calcula el p-valor, calcula esto. Y en función del alfa que le demos, va a decir acepto o rechazo. ¿Tá? Eso es lo que hace la computadora. Ese, por ejemplo, hace eso. ¿Qué pasaría si el ejercicio lo hubiésemos tomado de otro lado? Hubiésemos, bueno, sacamos los datos, sospechamos que la varianza es mayor, y hubiésemos hecho el test de la siguiente manera. Que la varianza sea 2,0 y que la hipótesis alternativa sea mayor a 2,0. El día observado no cambia. Eso se va a mantener exactamente igual. Porque no depende ni de alfa ni de la uni o bilateralidad. La región del rechazo, en este caso sí, nos importa la parte mayor. Esto es chi cuadrado de 1 menos alfa con 10 grados de libertad. Hasta más infinito. Y bueno, este 1 menos alfa, si alfa es 0,05, es 0,95. Solo que tenemos que buscar sería este valor de aquí. ¿Ah? Ese valor de ahí, lo buscamos en la tabla. Para 10 grados de libertad, acumulamos por izquierda 0,95 o acumulamos por derecha 0,95. Perdón, 0,05. Sería este valor de acá. 18,302. Entonces, 18. Entonces, 18,302. Acá vamos a hacer. En este caso, el gráfico queda 18,302. Y acá está el valor, el día observado, que es 19,75. En este caso se rechazaría. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Hicimos que sea unilateral. Como es unilateral, ahora esta cola no va a concentrar solo alfa sobre 2, va a concentrar alfa. Entonces, hasta acá el alfa sobre 2, y para compensar el alfa sobre 2 restante, se tira un poco más para la izquierda para acumular más alfa. ¿Ah? Entonces, es como que se viene más hacia la izquierda el valor de la tolerante para la región de rechazo. Como estaba muy al límite, acá en este caso se rechaza HC. Y bueno, ¿con qué versión nos quedamos? Y acá depende mucho de la idea y la pregunta original que se haga. Si la pregunta es, estrictamente la pregunta en el ejercicio no decía, leo de vuelta, ¿puede aceptarse válido lo que afirma el técnico? Él nos afirma que la varianza sea 2, solamente 2. Y nosotros lo que decimos es, queremos evaluar el estado del calibrado. Si nos viene a calibrar un aparato y nosotros no confiamos, lo que hacemos es, bueno, verificamos si es o no es. ¿Ah? En ese caso, si hacemos eso, bueno, podemos verificar que sí lo es. Pero si nos ponemos más finos al detalle y sospechamos, ahí tenemos que tener información adicional de que sospechamos de que la varianza es mayor, esa sospecha que tenemos hace más estricto el intervalo de rechazo. Si nosotros no contamos con esa información, con esa sospecha, la sospecha es información, porque puede estar la sospecha. Si sospechamos que la varianza es mayor a 2,0,
al tener más información, eso se traduce en que la región de rechazo es más estricta, porque está teniendo en cuenta o tiene una, no una validación, pero un fundamento, está fundamentado por el operario o por el matemático que lo está estableciendo. ¿Tá? Entonces eso se traduce en el valor de rechazo. Si no tenemos información o se sospecha, hacemos el test de hipótesis bilateral, como hicimos en el comienzo, que era el ejercicio original, y eso lo que nos va a decir es, bueno, un intervalo un poco más amplio, tampoco más tolerante, puede decirse, porque está más alejado, si bien acumula alfa de ambos lados, pero lo reparte en dos, entonces ahí se divide la información, queda un intervalo más extendido, y pasa ese tipo de cosas. Por eso la información está. Bien. Vamos a hacer un ejemplo, vamos al ejercicio. De calcular el error tipo 1 y el error tipo 2. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo igual al que hicimos en el teórico, pero vamos a terminarlo bien, que es un ejemplo de error tipo 1 y tipo 2. O sea, acá tenemos que el test de hipótesis, o sea, que la hipótesis nula, que mu valga 10, frente a la alternativa de que mu valga 2. Bien, y vamos a darle como datos que la región de rechazo sea desde 13 hasta más infinito, que tengo 4 datos, por facilitar las cuentas nomás, y que sea de varianza conocida, tal que la varianza es 2,5. Entonces, vamos a decir que el promedio vale 10,5. En este caso no lo vamos a utilizar, únicamente en modo de dato. Entonces, todo esto está asociado al promedio, la distribución del promedio. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Qué era el error tipo 1? El alfa es la probabilidad de aceptar, de rechazar H0, dado que el H0 es cierto. Dicho modo gráfico, es mi condición, o sea, estoy condicionado a que H0 es cierto, entonces la distribución que utilizo es centrada en 10, porque es dado que mu es cierto. Y lo rechazo, entonces eso significa que mi región de rechazo es esta, que me interesa calcular esto que está acá. Dicho de otra manera, es la probabilidad de que rechazar es que el promedio sea mayor o igual a 13, dado que mu es 10. Bien, entonces esto que está acá está hecho para el promedio y nosotros lo vamos a pasar con el cambio de variable z igual el valor que nos interesa, ¿tá? Interés no es este promedio, este es el promedio muestral, y nosotros queremos que en promedio valga mayor a 13. ¿Tá? Si el promedio vale mayor a 13, esto debe ser para el promedio para datos puntuales. ¿Tá? En este caso lo estamos haciendo para el promedio. Si nosotros no tenemos información de esto, es que nos hace para el promedio y es x menos 0 sobre 5 solamente. Claro, nos interesa hacerlo para eso, es la distribución del promedio. ¿Tá? Entonces, son dos cosas distintas que se pueden hacer. El valor de x promedio que nos interesa, que es este de acá,
el mu sobre sigma sobre raíz de n. Si solamente esto es la distribución de datos puntuales y no de promedio, no nos interesa calcular, o sea, no vale sobre n, o n vale 1 en ese caso. ¿Ah? Como el caso de las máquinas, la de los tornillos, no era de promedio, era de valores puntuales. ¿Ah? Son dos cosas distintas. Se puede hacer para uno o para la otra. Este ejemplo es solamente para promedio. Esto queda 13 menos 10 dividido 2 sobre raíz de 4 y esto vale 3. Esto lo que significa es que, borro acá, el cambio de variable está hecho al z, centrado en 0, y este valor de 3 hacia adelante, esta probabilidad y esta probabilidad son equivalentes, valen igual, y ambas representan al alfa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se calcula alfa? En esa gráfica lo que ven es que el alfa es la probabilidad de que, o sea, esto se traduce a que z sea mayor o igual a 3. Como la tabla z está hecha acumulada por izquierda, es 1 menos p de que z sea menor a 3. Complemento. Vale, comparto pantalla. Vamos a la tabla normal. Buscamos en 3,0 y vale 0,99865. Lo que está acá, vale 0,99865. Bien. Lo que nos va a dar un valor de alfa bastante chico. ¿Ah? 0,00135. Un alfa bastante pequeño. ¿Ah? Bueno, numéricamente da eso. Y esto acá es el valor de alfa. El error tipo 1. Nosotros por lo general decimos, bueno, alfa vale tanto, y calculamos la región de rechazo, o se puede dar la región de rechazo y ver cuánto vale el error tipo 1. Eso puede pasar, porque una norma, una especificación nos diga, bueno, la región de rechazo vale tanto, ¿tá? Y automáticamente ahí podemos calcular el error tipo 1. Bien, vamos a borrar esto acá. Ya tienen los datos ahí. Y ahora vamos a calcular el error tipo 2. O sea, el beta, que es la probabilidad de aceptar H0, dado que H alternativa es. Haciendo los gráficos, como H0 es cierta, H alternativa es cierta, significa que, bueno, que la gráfica está centrada en 2. Ah, acá tengo el 13. Y esta es mi región de rechazo. Aceptar significa que esté de acá para atrás. Entonces, nos interesa calcular esta área. Entonces, traducido, significa que es la probabilidad de que el promedio esté menor a 13, dado que mu vale 12. En el caso anterior, no recuerdo si puse el promedio acá, pero sí, es el promedio también, en el caso anterior, ¿está? El que hicimos. Es siempre el promedio porque estamos hablando del promedio. Si hablamos solamente del X, solamente el X, ¿está? En este caso, ejemplo de promedio. Y bueno, todo lo mismo. Figurita repetida, porque esto todo lo mismo. Z es el valor de interés, 13, menos el valor de mu, 12, dividido la varianza sobre raíz de n. Esto vale 1. Esto es, lo que se traduce es en Z, esta distribución, acá está el 1,
todo esto sería el equivalente a la región de rechazo. Equivalente, ¿no? Y todo esto que está acá es la región de no rechazo, o sea, la aceptación. Esto que está ahí es. Y beta es probabilidad de que z sea menor a. Buscamos directamente la tabla, pantalla acá, y ese valor nos da automáticamente 0,8413. Bien, listo. El error tipo 2 nos dio bastante alto, ¿tá? Entonces, para verificar cuál es el mejor test, la mejor prueba de hipótesis, se hace viendo, bueno, el que tenga el menor error tipo 2 o, consecuentemente, el mayor valor de potencia. Recuerden que la potencia es 1 menos beta. En este caso es 0,15866. O sea, tenemos una potencia, la probabilidad de aceptar cuando tenemos que aceptarlo o la probabilidad de rechazar cuando tenemos que rechazarlo es de un 15 o 16%. Es un valor bastante, bastante chico. Bien, entonces este test no tiene buena potencia, no tiene un buen fundamento, ¿tá? Porque tengo una probabilidad de un 16%, tirándolo para arriba, un poquito a favor, 16% de aceptar algo que tengo que rechazar, aceptar algo que tengo que aceptar. Es como que tiene poca fuerza. Yo les dejo a ustedes como tarea, esto es la probabilidad de aceptar H0 cuando H0 es, o mejor, en su terminología, como se inventó esto, es de rechazar H0 dado que H alternativo es cierto. Esto se ve que es este pedazo de acá, el complemento, pero me gustaría que lo interpretaran mejor con las gráficas superpuestas. Esta área de acá es alfa, esta área de acá beta, y bueno, esto que está ahí acá, digamos, es la potencia. Bien. Fíjense si lo pueden hacer esto, pero dado que H0 es cierto. A ver si le ven ahí el vínculo que tiene para que nos dé el mismo valor. Bien. Entonces, bueno, esto sería un poco todo. Los ejercicios de test de hipótesis son siempre parecidos. La idea es que hay un práctico para hacer, como estamos haciendo, pero la idea es que ustedes puedan agarrar un libro de estadística
o ejercicios del estilo y poder resolverlo. Ese es el ejercicio más fuerte que puede haber, es agarrar un libro de estadística y poder hacer un ejercicio. A los ejercicios prácticos son ejercicios que están a un nivel bien, no es que esté muy difícil ni muy fácil, pero lo ideal es agarrar un libro que hay una gran variedad de ejercicios y poder enfrentarse a ellos y poder resolverlo. Son ejercicios que hicimos en 05. La idea es, bueno, enfrentarse y desafiarse a ejercicios nuevos de un mundo más amplio que es los ejercicios de un libro, que puede haber ejercicios más fáciles, mucho más fáciles, iguales de dificultad y mucho más difíciles. La idea es poder enfrentarse a todo eso. Nos vemos la clase que viene. La clase que viene vamos a tratar los temas de test de hipótesis, exactamente lo mismo que tratamos acá, vamos a hacer un poco más de ejemplos también, pero de comparación. Vamos a comparar dos métodos. Entonces es un test de hipótesis de comparación de valores medios, comparación de varianzas, comparación de proporciones y demás. Y ahí, bueno, va a surgir lo mismo de cuando hagamos comparación de valores medios, de si conocemos la varianza o no. Pero va a surgir una cosa más que nos surgía acá y es que cuando comparamos valores medios, si las conocemos las varianzas, bien. Si no las conocemos, ¿esas varianzas son iguales o son distintas? ¿Ah? Y eso es un caso que vamos a ver que son de homogeneidad o no homogeneidad de varianzas. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Así que bueno, me despido por acá y lo dejo con el práctico más de ejercicios. Chao.